Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volver a encontrar aquí en Ruta 44. El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval llega a la mitad de su administración. De acuerdo con cifras oficiales del gobierno estatal, uno de los puntos más importantes es haber reducido la pobreza en Jalisco, también haber logrado atraer inversión directa extranjera en forma considerable, entre otros puntos. La oposición y sus críticos cuestionan que la inseguridad sigue a la alza y que el transporte público, por ejemplo, no ha podido ser resuelto este problema. Hoy, Aristóteles a la mitad del camino, el tema en Ruta 44. El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval arriba a la mitad de su administración, en medio de cuestionamientos de la oposición y cuentas optimistas mostradas por él y sus distintos colaboradores. En esencia, el mandatario estatal coloca la generación de empleos, el combate a la pobreza y la generación de inversiones extranjeras directas como los principales logros de su gobierno. Sin embargo, el mismo Aristóteles Sandoval reconoce que aunque se han reducido delitos patrimoniales como robo a casa, habitación o negocios, los homicidios o robos de camiones de carga permanecen a la alza. La oposición, por su parte, critica efectivamente los niveles de inseguridad del Estado y la ineficiencia de la Fuerza Única Policíaca para enfrentarlos. Y sobre todo, el tema del transporte público, que no ha podido resolverse de fondo, pese a algunas acciones espectaculares tomadas por el gobernador. Bueno, es el tema que vamos a tocar en esta ocasión, un análisis sobre la mitad del camino del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Saludo con mucho gusto a Mario Castellanos Ibarra, él es diputado local por Movimiento Ciudadano. Mario, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Estamos a la orden. ¿Por dónde comenzamos, Mario? A ver, ¿cómo harías tú el análisis inicial respecto a estos 3 años de la administración del gobernador? Pues creo que el mensaje del gobernador después de estos 3 años no resuelve, no da respuesta a las preguntas de los ciudadanos, no se dan números, solo planes de buenas acciones y no ha pasado a temas muy concretos. ¿Como cuáles, por ejemplo, quedarían en el tintero? Por ejemplo, medio ambiente, y lo vivimos en la glosa todos los diputados, nos tocó, muchos secretarios creo que no entendieron que el tema de la glosa es ir a decir qué es lo que hiciste en el año pasado consecutivo, y todo se trataba de buenas acciones, ¿no? Y queremos hacer y estamos proyectando y pero planeamos hacer, pero no de acciones concretas. Están hablando de cosas que quieren hacer en el futuro y no de lo que ya hicieron el año pasado, que es lo que les correspondía hacer, ¿no? Y decir. Claro. Y esa parte creo que deja mucho a deber, ¿no? Al estado de Jalisco. El tema de que han pasado 3 años y no se han concretado muchas cosas todavía siguen en planes y no han podido dar temas concretos, respuesta concreta a las necesidades de los ciudadanos de Jalisco. Tú señalas el caso del medio ambiente como uno de los más preocupantes. En mi punto de vista, sí. Creo que es algo donde no se ha avanzado, donde seguido vemos que hay alertas, tenemos más contaminación del aire y no ha pasado nada, ¿no? Desde hace 3 años se dice que el tema de verificación no funciona y la verdad es que aproximadamente el 25% de los autos son verificados en Jalisco y lo demás no pasa nada, no se hace nada. Tienen 3 años diciendo que van a trabajar en una política para resolver el tema de la contaminación del aire y pasaron 3 años y no ha pasado absolutamente nada, no se ha concretado nada todavía. Y en esta glosa hablan de acciones otra vez futuras. Así es, de proyectos que quieren hacer, ¿no? Para empezar a implementar esto, el tema del agua, la contaminación del agua, por ejemplo, el tema del río Santiago, que es otra de las cosas que no se ha hecho absolutamente nada, no ha pasado nada. Y es algo que nos debe de preocupar, porque tenemos que empezar a trabajar para sanearlo, son muchísimos años lo que necesitamos, y si no empezamos ahorita, no sabemos qué va a pasar. Y en el caso particular del río Santiago hay una macro recomendación incluso, ¿no? Sí, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y no se sabe si han acatado esas recomendaciones o no, no han informado al respecto. Bueno, entonces tú pones ahí el acento en el medio ambiente. ¿Qué otros temas, Mario? Inseguridad, por ejemplo. Digo, Jalisco es uno de los temas que más lo están perjudicando. La percepción de la gente es un tema de seguridad. El 59.6% de los jaliscienses mayores de edad creen que el tema de seguridad es uno de los temas, el más importante de Jalisco. Y aparte es una realidad. Jalisco cayó del lugar número 17 al 24 en tema de robo, asalto a mano armada, entre otras cosas, pues. El tema es, hay más inseguridad y la percepción es mucho mayor por parte del ciudadano.
y creo que no se ha trabajado, no se han hecho políticas públicas pertinentes. Ahora, también otra de las cosas que se han cuestionado, y lo decíamos hace un momento, es el tema de la fuerza única, cómo está operando en Jalisco. Sí, creemos que no ha sido eficiente, tiene que haber una coordinación y es un tema que nos incumbe a todos y en lo que podamos ayudar, con mucho gusto lo vamos a hacer. Nosotros desde nuestra trinchera en el Congreso del Estado tenemos que generar condiciones para que existan mejores oportunidades para que la Fiscalía pueda actuar de mejor manera. Y esa parte, lo que nos digan, con mucho gusto nos sumaremos para poder ayudar y que podamos tener una mejor seguridad en el Estado. A ver, Mario, me has mencionado medio ambiente y también inseguridad pública. ¿Qué otros aspectos? Otro tema fundamental es la movilidad. La movilidad, creo que el tema de transporte público no se ha resuelto y no es un tema únicamente de esta administración, hay que ser también sinceros, ¿no? Pasó en las administraciones pasadas, claro, que se han quedado de hacer diferentes cosas con el tema, por ejemplo, el prepago. Es claro, algo que se ha hablado desde administraciones con Francisco Ramírez Acuña, Emilio González y ahora con Aristóteles, y no se ha hecho nada, ¿no? Mario, el tiempo nos atropella y tenemos que hacer una pausa. Continuamos más adelante. Después de la misma, voy a platicar con el diputado coordinador de la fracción del PRI en el Congreso local. Según cifras del gobierno estatal, Jalisco ha generado en los últimos 3 años más de 185,000 empleos, lo que contrasta con los más de 7,000 generados entre 2001 y 2003, o los 60,000 generados entre 2007 y 2009. En el 2015, según cifras oficiales, el Estado recibió $1,907 millones de inversión extranjera directa, lo que lo coloca en el 4º lugar nacional en esta materia. Algunas cifras proporcionadas por el gobierno del Estado. Saludo con mucho gusto al diputado local Hugo Contreras Cepeda. Él es coordinador de la fracción del PRI en el Congreso. Hugo, bienvenido. Gracias, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, tu opinión, por supuesto, de esta... Pues estamos a la mitad de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval. Pues en mi opinión decirte que en la calificación que ha resultado en los últimos estudios, encuestas, ha sido aprobada e inclusive me atrevería a decirte que es una de las calificaciones más altas para un gobernador en la mitad de su periodo. Y yo creo que hay muchas cosas importantes que se pueden resaltar, que han beneficiado a muchas familias, a los jaliscienses, y también el propio gobernador, y tú lo anunciabas hace un momento, también desde luego que hay que tener la humildad y el profesionalismo para poder reconocer algunos aspectos que hacen falta, pero en un aspecto general creo que ha sido positivo. Hay cosas que no se habían tocado y hoy este gobierno que encabeza Aristóteles Sandoval los ha tocado, está haciendo frente a ellos y está dando la lucha por el bienestar de los jaliscienses. ¿Cómo cuáles, Hugo? ¿Cuáles no se habían tocado y este gobierno sí lo ha hecho? Si tú recordarás el tema de la movilidad, particularmente en la zona metropolitana, que es un tema complejo, diverso, que refiere a temas, inclusive intereses muy particulares y económicos, le ha hecho frente, ha cambiado las unidades, el espacio que se está generando para que hoy tengamos la posibilidad de que en próximos días o años tengamos un tren ligero o una nueva línea de tren ligero, que sería en este caso la número 3, y que en realidad los gobiernos priistas habían traído este tema y que los anteriores gobiernos distintos al nuestro no se habían tocado. La ampliación de la propia línea número 1 también se está generando. ¿Por qué? Porque creo que cada día en esta ciudad o en esta zona metropolitana vienen o venimos del interior del estado muchos ciudadanos y requieren de la movilidad. Entonces es un tema que se lo ha estado enfrentando. El propio tema del abastecimiento del agua era un tema añejo que otras autoridades no lo habían tocado, lo está haciendo. Sin duda alguna ha estado impulsando un modelo
para combatir el crimen organizado y que tiene que ver con el mando único que ha estado implementando y que hoy en día a nivel federal por las diferentes fuerzas políticas lo han puesto en la mesa, lo han puesto en el debate y que seguramente saldrá adelante la reforma correspondiente para que exista una coordinación sobre las fuerzas policíacas y éstas puedan hacerle frente partiendo de que en los estudios o en los análisis e investigaciones que hay, Carlos, las policías municipales están muy vinculadas o involucradas, por qué no decirlo así, con estas organizaciones que delinquen. Entonces creo que somos más los mexicanos o los actores políticos que deseamos que el tema de inseguridad lo enfrentemos todo, y creo que desde el gobierno federal se está proponiendo hacer una sola fuerza, un solo mando, y creo que el gobernador Aristóteles lo ha venido impulsando desde el inicio de su gobierno, porque es un tema que está pendiente para los mexicanos. ¿Tú pondrías entonces la movilidad y la seguridad pública antes que nada? Yo creo que el tema de la seguridad es un tema pendiente de administraciones anteriores y hay que enfrentarlo. Y si algo quieren los ciudadanos o las personas, pues desde luego que es su seguridad, ¿no? Pero también es algo importante que en materia de generación de empleos, con las políticas públicas que ha impulsado el gobernador Aristóteles, también dio la oportunidad de generar un número importante de empleo, y creo que eso ayuda mucho a los ciudadanos a que radiquen, se queden en su estado y no emigren. El asunto de políticas públicas que ha manejado, de poder apoyar a los estudiantes para que sigan yendo o poder ir a la universidad, a la escuela, es fundamental. El poder ayudar a los niños para que tengan sus útiles, creo que eso ayuda a la economía de aquel padre que a veces no lo tiene. Entonces, si generamos la oportunidad de trabajo, si podemos apoyar o impulsar a los jóvenes, a los niños para que puedan ir a la escuela, creo que es una cadena que se va generando, y esto permite que pues el Estado vaya desarrollando. Son varios aspectos que podríamos ir anunciando que desde mi punto de vista han sido positivos para el bienestar de los jaliscienses. Muy bien, Hugo, vamos a continuar por supuesto con este análisis. Tengo que hacer una pausa, después de la misma otro de nuestros invitados. Uno de los más grandes problemas que enfrenta la administración de Jorge Aristóteles Sandoval es el de las desapariciones de personas. Según investigadores, en los últimos 3 años han desaparecido 1,994 personas, lo que significa el 67% de todos los desaparecidos que hay en Jalisco. Además, el gobierno estatal decretó una alerta de violencia contra las mujeres en 8 municipios. Algunas otras cifras en materia de seguridad, estas, por supuesto, expuestas de parte de los que cuestionan el actuar del actual gobierno. Saludo con mucho gusto a Gilberto Pérez Castillo, periodista y un buen amigo. Gilberto, Carlos, bienvenido. Un gusto como siempre. A ver, Gilberto, 3 años ya de la administración de Aristóteles Sandoval. ¿Cómo percibes tú lo que se dijo, lo que se ofreció y lo que se ha conseguido hasta ahora? Sí, mira, yo creo que la única manera que tú tienes o que todos tenemos de evaluar a un gobernante y un gobierno es con los resultados. O sea, tú no puedes evaluar a un gobernante por lo que quiso hacer o por lo que dijo que iba a hacer. O buenas intenciones. O buenas intenciones, es por lo que ha logrado, ¿no? Si vamos a los resultados, hay algunas cuestiones que a mí me llaman mucho la atención, sobre todo en lo que fueron los mensajes que el propio gobernador utilizó durante este periodo que la ley le permite, digamos, presumir sus resultados. Porque si vamos a ellos, vamos a encontrar que lo que presumieron sobre todo son cosas que no tienen que ver con el gobierno del Estado, ¿no? Que somos el primer lugar en producción agropecuaria. Además quiero que me digan qué tiene que ver el gobierno del Estado con eso. La generación del empleo, que yo siempre he dicho
que si se pierden empleos obedece a cosas nacionales o internacionales, pero si se generan, curiosamente, sí corresponden al gobierno en turno, ¿no? Entonces, se agarraron de cosas, de indicadores, que más bien parecía... ¿Inversión extranjera? Sí, inversión extranjera. En un estado como Jalisco, pues la inversión de alguna manera fluye, porque es un polo de atracción de inversión. Claro que siempre ayuda el esfuerzo que pueda hacer como gobierno, pero un estado como Jalisco ya no necesita o no depende de que el gobierno traiga la inversión o no, llega en buena parte por sí misma. Habría que ver de toda esa inversión realmente en dónde intervino el gobierno del estado para ver si es cierto, ¿no? Entonces me da la impresión de que se agarraron de indicadores que podían resolver, yo decía un poco en broma, que pudieran haber dicho también que Jalisco es el número 1 en producción de tortas ahogadas, ¿no? Y lo hubieran podido sostener, ¿no? No, el asunto es qué has hecho como gobierno y en qué se refleja en realidad. Y bueno, si nos vamos a los problemas de la sociedad, o los que la sociedad siente como los principales, en seguridad pública estamos viviendo una verdadera crisis. Digo, si nos vamos al tema de la violencia, estamos viendo no solo este flujo creciente de muertos por el crimen organizado, que lo dicen que eso no cuentan tanto porque los criminales se matan entre ellos, no. Generan una zozobra en la sociedad, matan en las calles, matan en restaurantes, aparecen muertos por todos lados. Estamos teniendo un crecimiento importante en esto. Tenemos una crisis severa con los desaparecidos, que es hora que se ve que ni siquiera hay como por dónde entrarle. Y hay una crisis terrible en el tema de la violencia de género, en la violencia hacia las mujeres. Y en la calle, pues la gente nota obviamente el robo a casa-habitación, el robo a peatones, el robo a vehículos, el asalto con violencia. Eso es lo que estamos viendo en materia de seguridad. En materia de empleo, que insisto en esto, o sea, curiosamente cuando se generan empleos es resultado de las políticas públicas y cuando se pierden es resultado de factores ajenos. Por eso en ese caso, digo, bueno, se generaron empleos, la pregunta es si los generó el gobierno con sus políticas públicas o los generaron los empresarios por su chamba del día a día, ¿no? Sin embargo, aún falta mucho todavía en el empleo. Si bien te dicen, es que estamos en tal lugar nacional o somos el primero nacional, sí, nomás que hay muchísima gente todavía haciendo fila para conseguir un empleo, ¿no? El tema de la movilidad, que es un tema que seguimos, se suponía que buena parte de este proyecto de reforma al transporte público tenía que ver también con la seguridad, porque tú recordás que había una escalada de muertos. Bueno, sigue habiendo muertos por el transporte público, o sea, si ese era el objetivo, no lo estamos consiguiendo. En términos de tiempo de traslado, seguimos teniendo incluso periodos más largos por el problema que tenemos de la movilidad en general. Por las obras que hay. Claro, no se han generado la famosa oferta que tenemos años esperando del cambio del hombre camión a la ruta empresa, seguimos esperando que eso empiece a suceder. Y bueno, lo del tren eléctrico, la ampliación de la 1 y de la 3, deberíamos decir que obedece a la gestión del gobernador, más no es una obra del gobernador. Recordemos que fue una promesa de Enrique Peña Nieto en campaña y que bueno, se está afortunadamente aterrizando. Aunque habría que reconocer la gestión, que creo que eso es importante, ¿no? Tenemos más de un año en un pleito en que no se puede resolver algo como si los taxis amarillos y las plataformas nuevas digitales funcionan o no funcionan. Es un asunto que durante casi un año no se puede resolver. O sea, me parece increíble que no se pueda resolver, ¿no? Insisto, sigue habiendo muertos en las calles por el transporte público y obviamente por otras razones. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues insisto, los resultados ahí están. Y cuando se habla del combate a la pobreza, cuando tú revisas los números, primero dicen, tuvimos una disminución de la pobreza extrema. O sea, los que eran demasiado pobres, una parte de esos pasaron a convertirse en pobres. En la otra pobreza no hubo reducción, dicen, únicamente en la pobreza extrema. Los muy pobres se fueron a pobres. Así es, pero cuando hablas tú de las cifras, pues te das cuenta que no impacta en la realidad en términos importantes en la sociedad. Ahora habrá que ver si ahora con esta crisis financiera que estamos viviendo en el país, pues esos pobres no se regresan a muy pobres, ¿no? O sea, los que acaban de salir de muy pobres. Entonces, todavía falta mucho por hacer, pero a mí me llama mucho la atención el que se siga fingiendo cifras, se sigan maquillando temas y siga sin reconocerse cuando metes la pata y cuando la riegas. Cuando dices,
Yo sigo esperando un gobierno que digan, ¿sabe qué? Quise hacer esto y no pude y voy a corregir. Claro. Y yo veo una actitud de ese gobierno que en lugar de querer corregir el rumbo, ya vamos a la mitad del sexenio, y a mí mucho me preocupa, Carlos, que el gobierno de Aristóteles Sandoval, como los que hemos tenido anteriormente, administre los problemas que recibieron para entregárselos al que sigue. Los mismos. Y que no resolvamos ningún problema en esta trayectoria. Los mismos problemas. Así es. Muy bien. Gracias, Gilberto. Tengo que hacer una pausa. Hemos escuchado la opinión de nuestros 3 invitados. Después del corte, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Aristóteles a la mitad del camino es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Diputado Mario Castellanos, hicimos un esbozo general respecto a lo que fue o lo que ha sido estos 3 años. ¿Por dónde seguimos? A ver, en este análisis. Digo, hay un tema, el de movilidad, lo tocaba ya Hugo Contreras y Gilberto. Creo que es un tema que, sí es cierto, se ha avanzado con lo de la línea 3, que todos agradecemos, que creemos que pudo haber sido mejor si hubiera sido subterráneo, pero ya no existe el hubiera, ya está y qué bueno, ¿no? Creo que falta información al respecto con los proyectos, que ha sido muy gris, pero también tenemos que empezar a ver el tema del camión, generar un sistema multimodal para el transporte público aquí en Guadalajara, el tema de ciclovías también. ¿Tú también reconoces esa capacidad de gestión del gobernador, al menos para la línea 3? Sí, que bueno, después de que los gobiernos del PAN no hicieron ninguna línea. Claro, todo lo que venga a mejorar la movilidad, creo que hay que agradecerlo y hay que reconocerlo, ¿no? Claro. Pero también creo que falta mucho, pues, ¿no? No se ha hecho nada al respecto para mejorar, creo, la movilidad, aparte de la línea 3 y de alguna que otra ruta, lo de Mi Bici, pero la verdad es que faltan más rutas, ¿no? Falta que también pueda uno subirse al tren ligero con la bicicleta, que haya a lo mejor vagones especiales, porque nada más te puedes subir el domingo con tu bicicleta para ir a la vía recreativa, pero entre semana, ¿qué pasa con las personas que quieren andar en su bicicleta, irse al tren e irse a trabajar? No puedes, ¿no? Creo que tenemos que empezar a ver nuevas opciones para ver cómo podemos mejorar la movilidad. Otro tema son las obras, que qué bueno que se estén dando, pero también están dificultando aún más la vida de todos y cada una de las personas que aquí vivimos. Simplemente el tema ahorita de la obra que se está haciendo en López Mateos, ¿no? Estaba viendo otra vez una nota donde decía que están trabajando nada más por ratos y no están trabajando las 24 horas como debería ser para facilitarlas. Ya dado que es una obra que si antes hacías un traslado de 1 hora, ahorita está haciendo 1 1/2, 2 horas. El crucero de López Mateos y periféricos. Sí. Así es. Creo que ese tipo de cosas tenemos que ser sensibles también con la realidad de las personas, lo que están viviendo. Si vas a generar una obra, hay que tratar de hacerlo bien, ¿no? Tratar de hacerlo lo más rápido y más eficiente posible. Y eso es algo de las quejas que yo he encontrado. Me toca transitar mucho por aquel rumbo y son de las cosas también las personas que conozco de aquel lado me han reclamado en ese tema de, oigan, pues échenos la mano, que se pongan a trabajar 24 horas, que le dediquen más tiempo para empezar a solventar. Digo, qué bueno y se aplaude, ¿no? Que se hagan ese tipo de obras y ojalá se hagan más de ese estilo. Pero sí tenemos que empezar a trabajar con el tema de movilidad, que es algo integral, no nada más es el camión, no nada más es el taxi, sino también todos, desde el peatón, ciclista y también automovilista tiene que ver, ¿no? Muy bien. Hugo Contreras, es una visión distinta. Tú hablabas de la movilidad como algo positivo del gobierno del Estado. Indiscutiblemente. Yo creo que este gobierno se ha caracterizado, Carlos, de ser muy respetuoso de la opinión de los actores políticos, de instituciones, de partidos políticos. Es parte de la democracia, pero yo creo que si vemos en sentido positivo cuando queremos el Estado, cuando queremos a nuestra gente, a nuestra familia, queremos inclusive las instituciones a las que representamos o pertenecemos, las cosas vamos a encontrar un sentido positivo y la gente quiere ver eso también, ¿no? Y el gobierno del Estado que encabeza Aristóteles Sandoval ha generado condiciones de paz, de concordia, de certidumbre inclusive para que esa inversión de la que se hablaba aquí, pues yo creo que tiene que ver con eso. O si acaso nosotros que tenemos un patrimonio lo apostaríamos
al arbitrio, sin tener certeza, sin tener una comunicación con quien maneja la política pública en un municipio, en un estado, en un país. Necesitamos certeza. Y yo creo que el gobierno del estado de Jalisco ha generado esa certeza, ha generado políticas, la propia Secretaría de Desarrollo Económico, la propia Secretaría de Turismo, ha generado condiciones para que aquel inversionista que en lugar de que se vaya a otro estado, a otra parte del mundo, pues venga aquí a nuestra tierra. Y en consecuencia, ¿qué sucede? Sucede la generación de empleos, directos o indirectos, va generando un desarrollo. Entonces yo creo que hay bastantes cosas positivas y dependiendo de cómo las veamos, pero independientemente también de que queramos ser pesimistas o no pesimistas, la verdad es que hay que caracterizar y hoy en día la pluralidad, la democracia tiene que prevalecer y el respeto a las opiniones se tiene que manifestar. Lo importante es que quienes estemos al frente de una institución, quienes representemos al gobierno, quienes nos llevó por el voto y el apoyo de los ciudadanos a una responsabilidad pública, pues la ejerzamos con el mayor de los deseos, la capacidad, con congruencia, con valores, con principios, y eso le vaya permitiendo a la gente tener confianza en su gobierno, en sus instituciones. Y yo creo que, como lo he dicho, la pluralidad es lo que puede hacer más rico a un Estado o a las instituciones. Tú entonces dices que las condiciones para esta inversión y generación de empleos las puso el gobierno de Jalisco. Por lo menos es una parte de ello, contribuye indiscutiblemente. Aquel que diga que no influye o no interviene, pues yo creo que a lo mejor estaríamos viviendo en otro estado, o en otro estado de derecho, no sé en cuál sería, pero yo creo que la sociedad, el gobierno, el estado como sí, pues genera condiciones, y desde luego que el gobierno Aristóteles Sandoval ha estado buscando cómo el Estado va avanzando en materia de seguridad, en materia educativa, en materia de crecimiento económico, por supuesto que lo está buscando, ¿no? Y si hay estas cifras, pues yo creo que porque ahí se ha generado esa certidumbre, ¿no? Gilberto Pérez Castillo, ¿coincides con esto? Bueno, a mí me costaría mucho trabajo pensar que un inversionista va a poner un hotel porque cierto gobernante está gobernando un estado o una región, sobre todo si consideramos que para hacer una inversión requieres un campo adecuado, no en lo político, en lo económico, en lo social, y que las inversiones no se hacen por sexenios, tú inviertes en un hotel, en una fábrica, en una planta, pues para muchos años, no para un sexenio. Yo sigo insistiendo en eso. Si vienen inversiones, resulta que se debe al buen trabajo del gobernante, y si se van, se deben a factores externos, nacionales e internacionales. Entonces, esa cuestión a mí siempre me ha llamado mucho la atención, cómo cuando las cosas en lo económico van bien, se debe al trabajo del gobierno, y cuando van mal, se debe a la crisis en Estados Unidos, a la crisis europea, a la crisis nacional. Bueno, yo por eso insisto, sería bueno saber de todos esos millones que se han invertido, ver cuál fue la razón por la que estuvieron aquí. Por ejemplo, hay empresas que anunciaron la ampliación de sus instalaciones, pero ya estaban aquí, ¿no? Entonces, habría que ver cuál de eso es real, ¿no? Yo sí creo que hay, en términos de resultados tangibles, o sea, yo siempre he pensado que si tú haces una política pública, habría que buscar la relación entre esa política que tú hiciste y el resultado, si no, pues así como de buenas intenciones, porque si no seguimos abonándolo a lo mismo. En este país tenemos más de 30 años con programas sociales y cada año generamos más pobres. Entonces quiere decir que las políticas públicas no han funcionado. Y hay cosas en las que es muy sencillo decir, es que ahora los niños van a la escuela, no hay o la deserción se ha detenido en las escuelas porque ahora tienen uniformes y útiles escolares. Yo quisiera ver si realmente ha pasado eso, ¿no? Y yo insisto en el tema de la movilidad. Si el nuevo esquema de movilidad iba centrado a disminuir los accidentes y las muertes por el transporte público y a disminuir los tiempos de recorrido de los ciudadanos, yo quisiera que hiciéramos una evaluación si esas dos cosas se han logrado. Insisto, no se han logrado porque hay más números de muertos, sigue habiendo muertos por el transporte público y la gente no está llegando más pronto a su casa.
Decía yo al principio, la única manera en que podemos evaluar un gobierno es con resultados, no con intenciones, ni con aperturas, ni con tolerancias, es con resultados. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regresamos con más. Aristóteles a la mitad del camino es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Mario Castellanos, hablamos de movilidad, hablaste de seguridad pública. ¿Qué otros aspectos en estos 3 años de la administración? Otro de los temas creo que puede ser salud, que es un tema que no he visto que se haya avanzado, sobre todo al interior del estado, ¿no? Hay temas, por ejemplo, en Mezquitic, que se habían ahí comprometido a hacer una clínica, a tener helicópteros para el traslado, que es una zona muy alejada con los huiráricas, y no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Allá ahorita se enferman y darle gracias a Dios se alcanzan a llegar aquí con vida para poder ser internados en el centro médico, en el hospital civil, porque la verdad son traslados de a veces 12 horas. Es más fácil ir a Zacatecas. Sí, muchas veces Nayarit, sí, ¿no? muchas veces sí. Y creo que no se ha hecho mucho al respecto, casi nada, ¿no? El tema, por ejemplo, de la influenza, que es un tema, para mi punto de vista, alarmante, porque yo escucho no hay una alerta, pero toda la gente a mi alrededor enferma, ¿no? Ya sea que sea influenza o no sé qué tipo de influenza, porque de aquí a que hacen el examen, unos a lo mejor dicen, no, tú no se tiene que hacer examen, pero vente y tómate esto, ¿no? No sabes realmente qué está pasando. El secretario de Salud dice que no, que todo está bien, que no hay problema, pero no es lo que yo veo a mi alrededor. O sea, toda la gente que conozco está enferma, no está pasando nada. El tema del chikungunya, el Zika, o sea, también es un tema que se le tiene que prestar mayor atención, se tienen que hacer políticas públicas claras que se puedan medir en resultados, como decía Gilberto. ¿No existen políticas públicas en este ámbito? Yo no lo he escuchado al respecto, que sean claras y que te den con resultados las cifras, no las he escuchado así, tal cual. Ok, salud, Mario. ¿Algún otro aspecto? Digo, o te retaría yo a preguntarte... El tema del empleo, por ejemplo, sí. Reconozco que ha habido un aumento en el tema del empleo, pero los sueldos son malísimos, pues, ¿no? Qué bueno que haya más empleo y qué bueno que la gente tenga más seguridad social, porque es una parte de la forma en la como la mides, ¿no? Que ahí Jalisco ya está en 4º lugar, pero eso no quiere decir que sea algo que te ayude a seguir sobreviviendo. La verdad es que los sueldos son muy malos y esa parte tenemos que empezar a trabajarla. Tenemos que empezar a conseguir empleos de mejor calidad, mejor remunerados, para que la gente pueda seguir viviendo y pueda sobresalir y pueda llevar a un mejor puerto a su familia. Digo, la verdad es que son empleos que te pagan muy mal, no alcanza para sobrevivir, tienes que buscar a lo mejor 2 empleos para poder llevar a cabo la familia, ¿no? Muy bien, Hugo Contreras, el empleo, ¿tú rescatarías o dirías tú que la administración de Aristóteles tiene algo distinto a lo que han sido otros gobiernos? Definitivamente, Carlos. Yo creo que al principio del programa señalábamos temas que son añejos y no, a lo mejor no se ha tenido la audacia para enfrentarlos, y creo que hay la voluntad, hay el deseo, hay las ganas y el carácter para hacerlo. Y fíjate, yo creo que es importante señalar en el tema que se comentaba, por ejemplo, de la pobreza. Son organismos nacionales e internacionales los que hicieron el señalamiento que Jalisco fue uno de los estados que más avanzó en reducir esa brecha. E indiscutiblemente digo que no es suficiente, no se abate al 100%, pero bueno, ahí hay un esfuerzo. Y lo dice no el de CAS, lo dicen los organismos internacionales, ¿no? En materia de ciencia y tecnología, Jalisco se ha ponderado en uno de los buenos lugares, que a lo mejor nos falta o se debe de implementar de una manera integral. Es cierto, pero se están dando los pasos. Ahorita que mi amigo el diputado comentaba lo de Mezquitic se está construyendo en Tuxpan de Bolaño, que es la comunidad más alejada que pertenece a este municipio, pero hace 15 días exactamente el otro municipio, el más lejano, Huejuquilla, el Alto, se acaba de inaugurar un hospital, se acaba de inaugurar por la Secretaría, y ahí tiene que ver con la atención para la salud en esa región, y es el último de los municipios pegado a Zacatecas, como tú bien lo decías. En Aranda se ha estado construyendo otro hospital, en el municipio de Tecolotlán se inauguró otro de
los hospitales que se ha venido construyendo. Entonces, creo que hay voluntad política de atender los temas. Nunca ningún presupuesto y ninguna visión será suficiente para lo que esta sociedad jalisciense está queriendo y requiere. Y cada vez somos más mexicanos, cada vez son más necesidades, pero el gobierno de Aristóteles Sandoval creo que ha hecho frente a ello. Ahí están los hechos, ahí están las circunstancias y hay que decirlo y habrá que reconocerlo. Por el otro lado, quiero decirte que también hay una gran disponibilidad para que en este ejercicio del 2016 podamos tener una mayor inversión en materia del cambio o del combate al cambio climático. Lo digo porque en el presupuesto así lo propuso el Ejecutivo del Estado, así lo aprobamos todos los compañeros diputados de todas las fracciones. Hay un recurso a que se determine a través de una figura que es el presupuesto participativo. Eso tiene que ver con las políticas y la voluntad de cómo ve las cosas y cómo busca la gobernabilidad y la propia gobernanza el titular del Ejecutivo, manifestando con iniciativas que creo que han sido bien recibidas por el Congreso y bien recibidas también por los jaliscienses. Entonces, creo que hay cosas positivas, pero también hay toda la disposición y toda la voluntad de tener los oídos atentos para las observaciones que vengan de otra expresión política o de un actor político o un analista. Es muy bienvenida, es como se va a corregir. Entonces, creo que eso hay de voluntad, Carlos, para hacer las cosas bien en Jalisco. Gilberto Pérez Castillo, ¿un gobierno con voluntad de hacer las cosas distinto a otros gobiernos? Yo veo un gobierno reactivo. Yo veo un gobierno que si durante una semana, 15 días, en las primeras planas de los periódicos aparece un tema, se sube y reacciona a eso. Este tema del que señalaba el diputado Hugo Contreras, del tema de la participación ciudadana, pues también tendrían que reconocer que fue el subirse a una ola que ya venía creciendo en la sociedad de exigencia de una nueva legislación en materia de participación ciudadana. O sea, no fue un acto voluntario o una iniciativa exclusiva del gobernador. Te llama la atención porque muchas cosas de esas no se presentaron hace 1 año, 2 años. O sea, el gobierno ya tiene 3 años. Reconozco el tema del que habla Hugo Contreras en los temas tecnológicos, que también, tendrían que decirlo con todas sus palabras, se subieron a la ola de un proceso de desarrollo tecnológico que ya se venía dando de manera natural en la iniciativa privada. No es una política que haya generado el gobierno, ni ni el de Emilio González. Las empresas empezaron a instalar, empezaron a constituirse en una rama importante de la economía y los gobiernos, desde el de Emilio González, se subieron, nada más que, bueno, pues un poquito retrasados, porque recordemos que hay una ciudad creativa digital que ha estado más tiempo en el esbozo de los arquitectos que en la realidad, pues ahí está. Y bueno, qué bueno que se sumen, pero que no se adjudiquen la medalla de haberlo construido, ¿no? Muy reactivos, yo los veo muy reactivos. O sea, si algo pasa en la sociedad, entonces se suman, y se suman como en un acto de defensa, no como en un acto de sinergia con la sociedad. Y a pesar de, y lo digo con mucho respeto para Hugo, que hace la referencia al respeto, a la crítica y a la divergencia de opiniones, tampoco lo veo tanto. Tampoco veo que realmente sea un gobierno con apertura a la oposición, a los críticos. Yo veo un gobierno que más tiende a molestarse con la crítica que a darle la bienvenida. Y yo no he visto en ese ánimo una actitud donde diga, si mis opositores o mis críticos en la sociedad me dicen algo, le doy la bienvenida, acojo esas críticas y corrijo. Yo más bien veo cerrazón. Y agregaría otro punto que un poco lo tocó Mario, que creo que también ha sido un gobernador de la zona metropolitana y Puerto Vallarta. Creo que ha sido un gobernador muy lejano de las regiones, muy lejano del resto del estado. Si quitas la zona metropolitana y Puerto Vallarta y revisamos la agenda del gobernador en los últimos 3 años, nos daremos cuenta de la importancia que le ha dado al resto de los municipios. Recordemos que hace unos meses anunció con bombo y platillo el arranque de un programa denominado Vamos Juntos. Se hizo la primera visita, quedaron de volver, se hizo la segunda visita, quedaron de volver, y parece ser que el programa
se cancela de manera silenciosa porque no hemos sabido que existan programación de otras visitas. Teniendo 125 municipios el Estado y con esta agenda que llevan de visitas con el Vamos Juntos, pues el gobernador tendría que gobernar, no sé si unos 50 años, pues para que le dé chance de darle la vuelta a todo, ¿no? Gilberto, tengo que hacer una pausa, el tiempo nos atropella. Vamos a la misma y regresamos con las conclusiones del programa. Aristóteles a la mitad del camino es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Mario. Gracias, Carlos. Digo, pues, para sacar adelante el gobierno de Jalisco, creo que no basta con la voluntad y el deseo que dice mi compañero Hugo Rodríguez. Creo que basta con dedicación, trabajo, esfuerzo y estar en movimiento constante. Hugo Contreras, perdón. Ay, ya están llamando bueno, sí, a mi compañero Hugo Rodríguez, perdón. Digo, no basta con eso, ¿no? Con mi compañero Contreras no basta con simplemente voluntad y deseo. Creo que tiene que haber más, como decía, trabajo, dedicación y estar en movimiento constante. Creo que la calificación, no hay nadie mejor para calificarlos que los ciudadanos. Ya lo hicieron en el pasado proceso electoral. Creo que ellos los calificaron, determinaron si hicieron bien su chamba o no, y por eso cambió la realidad política en la que vivimos actualmente. Nosotros reiteramos nuestra disposición para trabajar en conjunto para mejorar Jalisco. En esa parte van a tener la apertura de nosotros los diputados de Movimiento Ciudadano. En lo que podamos sumar, lo vamos a hacer con todo gusto, pero también vamos a ser críticos a lo que se está haciendo y se deje de hacer. Vamos a estar ahí para recalcar. Muy bien, Mario, muchas gracias. Gracias, Hugo Carlos. Contreras. Sí, la crítica es bienvenida cuando es positiva, ¿no? Se tiene la idea de construir. Fíjate, Carlos, que donde más inseguridad y homicidios y laboratorios se encontraron, precisamente fue en un municipio distinto al que gobiernan los gobiernos emanados del PRI, Tlajomulco. El problema más delicado que se ha suscitado aquí en la zona metropolitana recientemente es Tlaquepaque, también gobernado por otro municipio, otro partido distinto al nuestro. Puerto Vallarta no se queda atrás y fue gobernado también en otro gobierno distinto. El gobernador, yo conozco muy bien el interior del estado, a diferencia de otros gobernadores, sin querer llegar a señalar, pero sí dejarlo de patente. La verdad es que ya ha visitado más del doble de lo que el último gobernador había visitado en los municipios del interior del estado. Yo insisto, ni el tiempo ni a lo mejor las ganas son suficientes para atender como se merecen los municipios, las regiones o los ciudadanos, ¿no? Entonces creo que vale la pena decirlo con toda claridad de que en esta ocasión el gobierno del estado, si bien es cierto también que no se habían puesto algunos temas que vienen surgiendo por el impulso de la sociedad, es correcto, pero también es cierto que en otros momentos los gobiernos son los principales opositores. ¿Y qué diferencia es tan importante que lejos de que el gobierno se oponga a una nueva ley de participación democrática donde los ciudadanos se empoderen más, sea el propio gobierno el que la impulse? Yo desde mi punto de vista, pues eso es lo mío, qué bueno que haya sido desde el gobierno y no haya sido el gobierno el que esté obstaculizando reformas como las que estamos señalando. Desde mi muy particular de vista, yo creo que eso es muy positivo. Y en estos 3 años, entonces, tu reflexión final sería, ¿cómo vamos y qué faltaría? Yo creo que hay cosas pendientes. El tema de seguridad es un asunto que no es de este periodo, no es de un solo gobierno, no es de un solo municipio, indiscutiblemente. Pero sí debo de reconocer que el gobierno de Jalisco, encabezado por Aristóteles Sandoval, está haciendo el esfuerzo para que Jalisco avance en materia de desarrollo económico, en materia de movilidad, en materia de abastecimiento de agua, en materia de educación, en materia de salud. Por supuesto que lo está haciendo en ciencia y tecnología y también en el sector primario, que es fundamental y que es donde todos comemos, ¿eh? Muy bien, Hugo. Gilberto Pérez Castillo, tus conclusiones. Sí, yo reitero mi preocupación de que tengamos, porque ya estamos a la mitad, que tengamos otro gobierno que únicamente administre problemas y se los pase al próximo. Yo insisto, esto lo hemos vivido ya desgraciadamente por mucho tiempo. No hay un problema que tenga visos de resolverse o dejarse por lo menos
relativamente resuelto. Y ese es el problema de estas cuestiones, ¿no? El otro asunto es, yo insisto que no veo tampoco las ganas de corregir. Yo veo un gobierno encapsulado, ensimismado, donde dicen sí, bienvenida la crítica, pero siempre y cuando sea constructiva, y yo creo que ellos deciden qué es constructivo y qué no es, ¿verdad? Yo no veo ganas de corregir, yo no he visto corrección en ninguna de las políticas que han emprendido. Crearon un monstruo en la Fiscalía General, que si de por sí la Procuraduría en sí misma era un problema severo, la Policía Estatal era un problema severo y administrar una fuerza única era un problema severo, ahora junta todas esas tres cosas en una sola persona y me dirá si era lógico esto, ¿no? No está funcionando, obviamente no van a corregir porque no quieren aceptar que fue un error esta cuestión. Y entonces yo no veo esa apertura a la crítica, yo no veo esa apertura a la corrección. Se está yendo el tiempo muy rápido. Estamos hablando que este año, el 2016 y el 2017, se esperan recursos muy limitados, tanto en la recaudación local como en lo que vendrá del gobierno federal. Y si de por sí traemos problemas y ahora sin dinero, se me hace mucho más complicado. Pero yo insisto, yo no veo un gobierno abierto a la crítica, abierto a las aportaciones, abierto a la construcción colectiva. Yo sí veo un gobierno muy encerrado, muy ensimismado y no dispuesto a la crítica, no dispuesto a la corrección, porque insisto, dicen, pues bienvenida a la crítica cuando sea constructiva, y si tú decides lo que es constructivo y lo que no es, veo muy complicado que eso se pueda corregir. Muy bien, muchas gracias, Gilberto. Hugo, muchas gracias. A ti, Carlos, gracias. Muchas gracias. Mario, Carlos. muchas gracias. Bueno, nos quedamos siempre con un par de minutos para una reflexión final que recojo parte de lo que dijo o se dijo en esta mesa de trabajo. Dos ejemplos. El caso de Colomos, que se nos pasó comentarlo. Sí. El gobierno del Estado realiza una especie de amparo colectivo, una defensa legal a la que suma la gente. Tuvo dos visiones. Para quienes dijeron que fue una medida populista, cuando el gobierno tenía otras acciones que hacer en forma directa sin llegar a presentar un amparo colectivo. Dos visiones del mismo tema. Otro más. Un grupo de particulares le piden al gobierno que expropie un terreno donde estaba un centro comercial, Aurrerá, en Chapultepec, para que construyan un parque. El gobierno recoge esta iniciativa y se habla que hay sensibilidad de parte del gobierno para escuchar las opiniones de los ciudadanos. La crítica es una ocurrencia, porque entonces propiciaría que muchos ciudadanos escojan el terreno que quieran para su parque. Yo nada más concluyo con lo que dijo Carlos Alberto Madrazo, por cierto priista, un hombre extraordinario, de luces. Carlos Madrazo dijo que a los gobernantes se les va a juzgar por lo que se hace, por lo que hicieron, no por lo que dejaron de hacer, ni por anhelos o sueños reprimidos. Uno, dijo Madrazo, es el hombre que sube lentamente las escaleras rumbo a Palacio de Gobierno, y otro, muy distinto, el que baja con el peso del fardo de lo que no pudo cumplir. Tal vez es tiempo de que el señor gobernador reflexione cómo pesa su fardo en este momento y actúe en consecuencia. Hasta la próxima.